Y arrancamos con análisis elastoplástico, régimen plástico, régimen anelástico, o el nombre que le quieran dar, pero ahora con torsión. Y vamos a ver por qué en el caso de torsión no nos metemos con hiperestáticos y con una barra ya es suficiente. Volvemos en esta presentación a agradecerle a Kotama. Vuelve, siempre generalmente era uno y uno, que aparecía Klata y después Kotama en cada presentación. Así que les agradecemos de vuelta a Kotama por esta. Que nos quieren cambiar el orden para confundirnos y hacernos creer que Kotama no es la misma persona que Makota, pero todos sabemos que lo son. Así que gracias Kotama por la presentación y arrancamos entonces con un repaso teórico de lo que es torsión. Y lo que es torsión en régimen elástico, ya lo sabíamos, era una barra torsionada, es decir, una barra con esa solicitación. Lo que le vamos a agregar es la parte plástica, y como ya hicimos la introducción teórica larga de plasticidad en plasticidad de la estoplasticidad perfecta, o de la estoplasticidad ideal, en el ejercicio, en la diapositiva pasada, ahora vamos más a los bifes, y vemos que en el caso de Taus es lo mismo. Antes teníamos sigma y epsilon, ahora lo podemos dibujar como tau y gamma, donde gamma no era otra cosa que 2 veces nuestro epsilon transversal. Entonces hay gente que plantea esto mismo hablando de epsilon transversal. Históricamente se utilizaba el gamma, que era nuestra distorsión angular, y entonces la relación entre tau y gamma sigue la misma forma que la relación entre sigma y epsilon. La única diferencia es que la rigidez en componentes normales es el módulo de elasticidad, la rigidez en componentes transversales es el módulo de corte, o el módulo de elasticidad transversal, y nuestro material tiene un periodo elástico que se termina cuando llega a fluencia, porque es la definición de fluencia, el fin del periodo elástico. A partir de este punto, el material no puede tomar una tensión mayor a la tensión de fluencia, y entonces puede generar mayores deformaciones, pero no puede generar un valor mayor de tensiones. Este tipo de comportamiento se conoce como elastoplástico ideal, que es el único comportamiento que vamos a ver para axil y para torsión. Y la razón que empezamos a complicarnos es porque ahora nuestra sección no tiene una tensión constante. En axil la tensión era constante, entonces cuando plastificaba todo junto. Ahora no plastifica todo junto, y entonces eso genera un cambio. ¿Por qué? Si vamos haciendo los gráficos de tau y de gamma en simultáneo, vemos que en régimen elástico, es decir, mientras me mueva dentro de este régimen, de estas tensiones o de estas distorsiones, tenemos que el tau es lineal y el gamma es lineal. Cuando hacíamos los cálculos elásticos, no solíamos hacer este dibujo. No solíamos dibujar gamma, porque gamma y tau eran iguales, entre comillas, había una linealidad entre ellos, y solíamos restringirnos a hacer diagramas de tensiones tangenciales y no de deformaciones o distorsiones angulares. Ahora vamos a tener que hacer ambos dibujos porque estas dos cosas perdieron su linealidad y pueden ser distintos los diagramas uno y el otro. Pero mientras estemos en régimen elástico, esto es igual a esto, y esto sabemos que es lineal. Mientras estemos en régimen elástico, quiere decir hasta que llegamos a la fluencia. Es decir, cuando estoy en este punto, el diagrama de tensiones tangenciales es este, y el diagrama de el diagrama de distorsiones angulares es este de acá. ¿Y cuánto vale esta tensión de acá? Tau de fluencia. Asociado a este tau de fluencia, existe un gamma que se suele nombrar en un derroche de originalidad
gamma de fluencia. Entonces, este es gamma de fluencia. Hasta acá estamos en régimen elástico. Ahora, ¿qué pasa si yo sigo cargando mi punto y ahora hacemos esta flecha negra y pasamos a estar acá? Si yo sigo cargando después de que mi fibra más solicitada llega a fluencia, el gamma sigue aumentando de forma lineal. ¿Y por qué sigue aumentando de forma lineal? Por hipótesis. Esto es nuestra hipótesis del problema. Asumíamos Coulomb y Coulomb lo seguimos asumiendo y seguimos asumiendo que el diagrama de gamma es lineal, porque la sección gira en torno a su eje y entonces las deformaciones me quedan un diagrama lineal por hipótesis, y esa hipótesis nunca la van a perder, siempre sus deformaciones van a ser lineales. El problema es que si ahora yo tengo este diagrama de gamma, ¿cómo me queda el diagrama de tau? Y esto ya no es retórico. Si yo tengo este diagrama de gamma, ¿cómo me queda el diagrama de tau? Silencio. Mario nos contó, o sea, si te pasas de la gama de fluencia, ¿no? Sí. Sí. Mario nos contó ya que queda constante. Sí. Este es el gamma de fluencia y estoy en el caso de las líneas negras y quiero ver cómo es el diagrama de tau para este diagrama en negro de gamas. Y nuevamente venimos con juegos de palabras. Antes hablábamos de la carga de descarga y ahora hablamos del diagrama de gamma. Pero bueno, este diagrama de gamma, ¿cómo es nuestro diagrama de tau? Hay una sección de los anillos que va a quedar con tau de fluencia y la otra va a quedar abajo de eso, pero va a quedar constante y después lineal. ¿Y cómo sé qué parte queda con tau de fluencia? Y lo tenemos que despejar con la relación entre el momento torsor de fluencia, plastificante, como le dicen. Si vos tenés este diagrama de gamma, no sé cuánto es mi torsor, pero tengo este diagrama de gamma. ¿Cómo sé qué parte queda en fluencia? El gamma, en donde arranca, donde gamma, en la línea negra llega a gamma de fluencia, ahí vuelve a ser elástico. Exacto. Como vemos en este diagrama del comportamiento material, para cualquier gamma mayor a gamma de fluencia, es decir, para todos estos puntos, la tensión es la tensión de fluencia. Por lo tanto, para cualquier gamma mayor a mi gamma de fluencia, en ese caso, eso va a tener tensión de fluencia y el resto se va a mantener en régimen elástico. Y lo mismo abajo, porque esto sigue teniendo simetría de revolución. Entonces, si plastifica este punto, plastifica este punto, plastifica este punto, plastifica este punto, lo dibujamos, mejor dicho, Kotama lo dibujó con esa línea vertical, pero es lo mismo para cualquier orientación, porque tiene simetría de revolución. Lo importante es que todos los puntos que tengan gamma mayor a gamma de fluencia van a tener un tau igual a tau de fluencia, y todos los puntos que tengan un gamma menor al gamma de fluencia van a tener un tau menor a la tensión de fluencia y van a estar en régimen elástico. Es decir, en el caso de torsión, la sección no plastifica todo al mismo tiempo y empieza a plastificar el punto más alejado, y a medida que yo aumento este diagrama negro, a medida que voy aumentando este diagrama negro, me empieza a plastificar cada vez más mi sección. ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Y vamos bien, vamos bien. Esta sección que estamos viendo en verde es la sección a la cual vamos a llamar corona plástica, que es la parte de mi sección que plastificó. Y esta parte de acá, que es la parte que siempre se mantuvo en régimen elástico,
lo vamos a llamar núcleo elástico. Nombres medio autodefinitivos. Núcleo, porque siempre es la parte del centro la que se mantiene en régimen elástico. Elástico porque es elástico, y corona porque es el casquete de esta, la parte exterior, el anillo exterior de mi circunferencia, de mi circunferencia no es la palabra, no importa. La parte exterior del círculo, ahí va. Y plástico porque está en régimen plástico. Entonces, ahora, lo que está en plástico o no está en plástico no es una barra, sino cada fibra por separado. Esta fibra de acá plastificó, entonces para esa fibra no vale hook. Esta fibra de acá no plastificó, entonces para esta fibra sí vale hook. Si quiero calcular después deformaciones o giros, lo voy a tener que hacer utilizando un punto donde siempre valió hook. No puedo perder el hook. Puedo perder el hook, pero no puedo saber cuánto se deformó una parte que plastificó si no la relaciono con una parte que no plastificó. ¿Hasta acá venimos bien? Si venimos bien, ¿cómo hacer la descarga si quiero descargar ahora esta sección? Si quiero descargar acá arriba algún punto, ¿cómo descarga en taus y gamas? Siempre la descarga es lineal. Siempre la descarga es lineal. ¿Por qué la descarga siempre es lineal? Yo quise decir elástica. Lineal es porque antes era lineal. ¿Y por qué es elástica? Ni idea, así te lo digo. ¿Cómo, Lucas? Es por la hipótesis que decimos acá en estabilidad 2. Por hipótesis. Asumimos un modelo elastoplástico ideal. Con suerte se comprueba para el material, y nuevamente en el caso de acero se suele dar, pero es lineal porque yo dije que era lineal. Es lineal porque yo les dije a ustedes, asuman que es lineal, que esto sube recto, que esto sube recto y que esto baja recto. Es un modelo material que estamos proponiendo y asumimos que es el modelo material que tenemos que utilizar. Que vale bastante, que es bastante cerca al comportamiento del acero. No es bastante cerca que el comportamiento de la gran mayoría de materiales, pero es un comportamiento que estamos asumiendo. Esto es así por hipótesis y experimentalmente se demuestra para aceros, no para todos los materiales. Bien, entonces asumimos una carga lineal y ahora yo pregunto, ¿este gráfico que hice acá es el gráfico para todos los puntos de esta sección en el caso de este diagrama de gamas negro? ¿No sería solo para la corona? Exacto. Cuando entramos en torsión o entramos en flexión, como dije antes, como mi sección no tiene la misma tensión en toda la sección, entonces esto que estoy haciendo acá vale para los puntos que están en la corona plástica que están plastificando. Los puntos en la parte elástica lo que van a hacer es aumentar su tau hasta cierto punto, y si descargan por esa recta. Es decir, como me está plastificando parte de la sección, este diagrama de que digo que plastificó los puntos de la corona. No todos los puntos están plastificando, entonces este diagrama no es el diagrama de mi sección, es el diagrama de mi material, y los distintos puntos van a estar moviéndose en distintas partes. ¿Había una pregunta? Sí, pero el que graficarías como descargado, tipo el punto más alejado de gamma sería el exterior del... El punto más alejado de gamma es este. Ahora, ¿cuál graficaría como descargado? No sé, elegilo vos, depende de qué te pide el enunciado. No, claro, pero ahí en el gráfico que tenés sería el máximo, ¿no? Porque todos tienen un gamma distinto. Todos tienen un gamma distinto y no sé, si me dan este gráfico, yo no sé Kotama cuál dibujó,
podía estar dibujando cualquier punto de la corona, no cualquiera, no este extremo, pero sí podía estar graficando ese punto ahí perfectamente. Ese punto ahí va a estar haciendo algo similar al gráfico de arriba. ¿Sí? ¿Sí o no? Se le tildó a Mateo, ok. Bien. Está bueno que por lo menos se le tildó a Mateo y no se tildó Mateo. Pero bueno, este gráfico, lo que quería decir es que este gráfico que estamos haciendo no es el mismo para todos los puntos. Los distintos puntos de bisección van a estar en distintas situaciones. Va a haber un punto que tenga el máximo gamma, pero va a haber otro punto de la corona plástica que va a haber llegado hasta acá, y va a haber muchos puntos en la corona elástica que van a estar moviéndose únicamente en este lugar, y van a cargar y descargar sin nunca entrar en régimen plástico. Bien, esto es en cuanto al comportamiento material, cómo llevamos esto a resistencia de materiales, cómo llevamos esto a compararlo con nuestro momento torsor. Para eso, recordamos que para secciones circulares usábamos la hipótesis de Coulomb y mencionamos, muy importante, que en el caso de solicitación por torsión, para régimen elastoplástico, nos vamos a restringir a secciones circulares o nos vamos a restringir a secciones donde vale la teoría de Coulomb. La razón que nos restringimos a estas secciones es que si empezamos a plastificar las otras secciones a torsión, es más complicado y no nos metemos en una introducción a régimen plástico con cosas demasiado complicadas. Entonces vamos únicamente a ver secciones circulares o angulares, es decir, secciones donde vale la teoría de Coulomb, y cuando valía la teoría de Coulomb, la manera de calcular las tensiones tangenciales era usando esta fórmula, y esta fórmula salía de hacer la deducción con ciertas hipótesis. ¿Alguien se acuerda qué hipótesis asumíamos? Que no haya alabeo, o que el alabeo de todas las secciones es igual, o que está permitido, no me acuerdo bien ahora. Alabeo permitido era. Salmenand permitía el alabeo, Coulomb daba que no había alabeo, pero no decía exactamente que no había alabeo, lo decía con otras palabras. ¿Quién se acuerda de las palabras? Las secciones planas permanecen planas. Secciones planas. En realidad es todo lo que creo que era el hijo el que estaba hablando, que era el más correcto, que las secciones eran planas, y de hecho no solo que las secciones eran planas, sino que la sección de vibrotorsión giraba en torno a un eje como una sección rígida, pero todo eso lo estoy simplificando a esto. Agustín, bueno, perdón. Bien, Agustín, entonces. Estoy intentando reconocer voces, a veces le pifio. Esta era una de las hipótesis. Y si yo le llego a preguntar cuál es la hipótesis de Coulomb, la hipótesis de Coulomb es esta. Que las secciones son planas y que giran con un cuerpo rígido, entonces esa es la hipótesis de Coulomb, y arriba de la hipótesis de Coulomb teníamos varias hipótesis que veníamos arrastrando, que ¿cuáles eran? ¿Cero? Bien, lo que nos dice Kotama, creo que esto fue la parte, el TA de Kotama el que armó esta parte, pero lo que nos dice Kotama, que las hipótesis tomadas son estas, la de abajo es la que escribimos antes, hipótesis de secciones planas, con todo lo que dijimos antes, nos estamos desarrollando, que nuevamente si le pedimos hipótesis de torsión es esa, porque las de arriba van siempre, y si van siempre, realmente importan menos, pero no es el caso porque queremos ver justamente la estoplasticidad. Unas hipótesis eran sobre el material, que era continuo no tiene agujeros, isótropo, mismo comportamiento en todas las direcciones, si no es isótropo se nos complica bastante. Homogéneo es un único material compuesto de forma homogénea, no es una mezcla de materiales. Y después el otro set de hipótesis eran estas linealidades, que era la linealidad cinemática,
que decía que los desplazamientos son pequeños en comparados con la dimensión de la estructura. La linealidad estática, que decía que el equilibrio se calculaba en la posición sin deformar. Son distintas estas dos, la gente la mezcla, pero son muy distintas. Y la linealidad mecánica, que asume que hay una linealidad entre tensiones y deformaciones. De todo esto, ¿qué nos cambia? La linealidad mecánica. La linealidad mecánica. Pero todo el resto se mantiene. Y es por esto, si todo el resto se mantiene, si se mantiene la tercera línea, es que decimos que el gamma sigue siendo lineal. Entonces, el gamma sigue siendo lineal, pero como perdí la linealidad mecánica, una vez que plastifica, si esto no va, esto no va. Entonces, no puedo usar más esa fórmula, y lo que tenemos que usar es la base de todo, la base de esa fórmula. ¿Y cuál era la base de esto? ¿De dónde salía esa fórmula? Que era lo que planteamos como ecuación inicial. La ecuación de equivalencia. La ecuación de equivalencia. Nos tenemos que parar en la ecuación de equivalencia. Lo que habían hecho cuando vieron torsión en régimen elástico era, con esta ecuación, plantear una relación lineal entre tau y gamma, hacían cuentitas y llegaban a eso. Porque había una relación lineal entre tau y gamma. Entonces ponían tau en función del radio, como tau era en función del radio, integraban el radio al cuadrado, cuando integraban el radio al cuadrado, les aparecía ese J polar, y llegaban a esa ecuación de ahí. El tema es que ahora no tenemos esta linealidad entre el tau deja de ser proporcional al radio, no puedo hacer esa simplificación, entonces tenemos que plantear integrales. Ya no podemos usar una fórmula simple, tenemos que sí o sí integrar. Si plastificó, tenemos que integrar. Y ya creo que cuando digo tenemos que integrar, de los 60 hay 30 personas que se bajonearon, porque por alguna razón las integrales son vistas como algo feo, que no quieren hacer, que lo entiendo porque estuve en ese momento, un momento de mi vida, pero me olvidé el por qué, porque la verdad que no es algo particularmente complicado, pero por alguna razón genera rechazo. Quiero creer que es lo mismo que lo anterior, que genera rechazo porque hay una cultura general de generar rechazo frente a esto, que se potencia autoconsistentemente. Pero bueno, vamos a tener que integrar. Y vamos a tener que integrar siguiendo estas relaciones y haciendo estos diagramas. Es decir, vamos a tener que plantear una función de tau, que la función de tau deja de ser lineal, y entonces tengo que empezar a integrar cosas que suelen, para colmo, ser funciones partidas, porque cuando este tau lo tengo que parametrizar, y cuando hago eso, esta parte es constante, esta parte es lineal, la tengo que partir en dos, y tengo que hacer una integral partida, y si antes eran 30, ahora son 35, que esa parte integral tengo que hacer integral partida, ¿sí? Y si tienen que integrar una cosa circular, obviamente que vamos a integrar en coordenadas polares, y cuando dije polares, creo que perdía 50 de los 60, porque si algo generaba rechazo que no era integral, era coordenadas polares, que nuevamente no entiendo por qué. Si estamos usando polares, no es para complicarles las vías, es para justamente simplificarnos las vías. Si quieren integrar en cartesianas, es un bardo. Si quieren integrar en polares, es muy sencillo. Entonces, vamos a hacer una integral por partes en coordenadas polares. Y vamos a hacerlo con tono de esto es fácil, para no sufrirlo, porque honestamente no es algo tan complicado. Bien. Dicho todo este pequeño rant de las integrales, empezamos a relacionar esto con Axil. Y en Axil teníamos la carga de encuentro plástico y la carga de colapso. Acá nuevamente vamos a tener un momento que va a ser el momento de encuentro plástico. Y adivinen cuál va a ser el momento de encuentro plástico. No, retórico. El que me da tau de fluencia.
bien, un poco falta un par de palabras para decirlo de forma más correcta. El encuentro plástico era cuando el primer punto entraba en estado de fluencia. En el caso de solicitación axil, me entraba la barra de una. En el caso de torsión, ahora sí tengo un único punto que entra en estado de fluencia. Y en este caso particular, es cuando el primer punto llega acá. Es decir, es esta línea roja que logra que la primera fibra entre en fluencia. Formalmente es un punto. En el caso de axil, cuando un punto entraba en fluencia, entraba toda la sección. En el caso de torsión, cuando el primer punto entra en fluencia, entran todos estos puntos del exterior. Todos los puntos exteriores entran en fluencia al mismo tiempo, y cuando esos puntos entran en fluencia, ese momento, el momento que me genera ese diagrama rojo de Taus, es el momento de encuentro plástico. Si el momento de torsor es menor a ese, está en régimen elástico. Cuando supera, entra en el régimen plástico, y ahí es cuando tenemos que empezar a integrar hasta llegar a una carga máxima. Creo que no lo teníamos dibujado en el repaso teórico, y la carga máxima, ¿cuándo podía llegar a darse? ¿Hasta cuánto yo puedo seguir aumentando este tau? Hasta que esté toda la sección plastificada. Hasta que esté toda la sección plastificada. Y seguir aumentando tau quiere decir, voy a cambiar el color porque si no se ve, un amarillo tal vez. No me gusta el amarillo, y un naranja, pero bueno. Seguir aumentando tau es esto, seguir aumentando esta línea hasta que toda la sección plastifica, y toda la sección plastifica implica ese diagrama de Taus. Y ese diagrama en naranja es lo que se conoce como momento de plastificación total, que el autodefinido, momento donde plastifica el total de la sección. Gonzalo pregunta, no entendí cómo encontrar hasta qué radio plastifica. Todavía no entendí ese detalle. Lo único que hablé es el momento de encuentro plástico, y en el caso del momento de encuentro plástico, lo único que plastificó fue el exterior, entonces no hay ningún radio que plastifique, solo plastifica el exterior. Cuando estoy en el momento de plastificación total, plastifica toda la sección, y recién ahora iba a entrar a lo que estás preguntando vos, es que cualquier momento entre el de encuentro plástico y el de plastificación total se llama plastificación parcial, y la línea negra que teníamos ahí atrás escondida, que voy a remarcar en negro, la línea negra que era esta, esa línea negra es un caso particular de una sección con plastificación parcial. Parte de la sección plastificó. ¿Qué parte? La corona plástica. Es decir, esta distancia que voy a llamar C es la parte que plastificó en el caso de la línea negra, y es una plastificación parcial de las infinitas que existen, que son todos los momentos entre el encuentro plástico y el de plastificación total. ¿Alguna pregunta de todo esto? Sí, Felipe, yo tengo una consulta. El diagrama amarillo a izquierda debería ser tangencial, ¿no? También a la sección. El diagrama tipo amarillo simétrico, ¿no? a la izquierda, ¿qué quiere decir a la izquierda? A ver, ahí lo dibujo. A eso me refería, que dibujé en rojo. ¿Por qué? O sea, este valor de acá vale tau de fluencia. ¿Por qué tau de fluencia lo tenés que dibujar tangencial a la sección? No, pregunto, consulto, o sea, claro. Esta distancia vale tau de fluencia. Depende de tu escala hasta dónde llegaste. Me dice un centímetro vale un megapascal,
te queda en un lugar Felipe. y vos decís 10 centímetros vale un megapascal y te queda en otro lugar. Es un diagrama, te queda donde te queda. Esta distancia vale tau de fluencia según tu escala y según cuánto vale tau de fluencia depende de cómo te quede. Perfecto. Mi pregunta es, sí o sí necesariamente es simétrico. Por eso, como el lado derecho había quedado Sí, tangencial, sí o sí es simétrico. Si eso no, pregunto. eso es un error de dibujo que no le presté atención. Y probablemente sea error de dibujo mío y la parte de abajo va a estar mucho mejor dibujada. Eso es cierto. Me parece que para ser más correcto, esta línea debería pasar por ahí, digamos. Algo de esa manera. Ok, Para que buenísimo. sea más ¿Y correcto. tengo Sí. otra consulta? Perdón. Sí. ¿El núcleo elástico hasta qué radio llega? Depende para qué. Cuando estamos en línea roja, ahora te pregunto yo a vos, ¿cuál es el núcleo elástico? En la línea roja, cuando estoy en momento de encuentro plástico. ¿La fluencia? Pero ¿cuál es el núcleo elástico? No sabría qué responderte, la verdad. O sea, cuando yo cargué con este momento acá y generé estas tensiones rojas que están por ahí, ¿cuál es el núcleo elástico? ¿Y cuál es la corona plástica? La corona plástica es lo verde oscuro y lo claro es. Estoy con la línea roja, ¿eh? La Todo roja es elástico. ¿qué hace? No lo vi. Cuando estoy en la línea roja es el límite elástico y en la línea roja, cuando yo cargo con este momento y genera las tensiones rojas, está todo elástico. Todo es núcleo elástico. Ok, Ah, ok, había perfecto. visto. Pensé que la roja era lo que es lo negro. Bien. Claro. Cuando yo cargo con la naranja y genera esta tensión de acá, ¿cuál es el núcleo elástico? No hay. No hay, es todo plástico. Exacto. Y cuando yo cargo con algo intermedio, como por ejemplo lo negro, el núcleo elástico era lo que tenía antes. Este es el núcleo elástico de la situación negra, que cuando tengo plastificación parcial. Si no llegué a plastificar, es todo elástico. Si plastifiqué todo, es todo plástico. Para cualquier caso intermedio, es ahí que me aparece una corona plástica y un núcleo elástico. Y el radio dependerá de cuánto vale ese momento negro. Mientras más agrande el momento negro, más se agranda la parte plástica. Perfecto. Y tiene que coincidir con, o sea, con este valor de acá, ¿no es cierto? En este valor de acá, no sé cuál es este valor. No sé si se ve. El que viene del momento negro acá, el gamma negro. Justo el radio es este. Estoy tratando de Lo dibujarlo. veo medio raro esto. Sí, exactamente. Eso que me indicaste vos. Perfecto. Buenísimo. ¿Se entendió todo esto? Estamos hablando genérico para entender el concepto, no estamos dándole valores porque después Manu nos va a dar la semana que viene un ejercicio. Pero vamos a dar vueltas porque tenemos un poco de tiempo con todas estas cosas para entender los conceptos. ¿Venimos bien? Sí, por mí sí. Bien, entonces tenemos ahora el momento de encuentro plástico, es cuando la primera fibra plastifica, que es la externa, y el momento de plastificación total, que nos va a generar el colapso para la sección, no para la estructura. El momento máximo que puede soportar la sección es el momento de plastificación total. En el caso de Axil, no hicimos la diferencia dentro de una sección, porque en Axil apenas una fibra plastificaba, ya está, la sección no soporta más, el área entera plastificó. En el caso de torsión y en el caso de flexión, tenemos que hacer esta diferencia. Hay un momento que genera que la sección empiece a plastificar y un momento que termina de plastificarlo totalmente. Y obviamente el momento de plastificación es mayor al momento de encuentro plástico. ¿Estamos bien? Felipe, ¿Sí? yo por lo que había entendido es que lo que dibujaste en amarillo medio que nunca pasaba porque la curvatura se tenía que hacer infinita. Exacto, eso iba después. Perdón, te estoy No, está perfecto, está perfecto. No, acá no me estás arruinando nada porque me haces el nexo para lo siguiente. Puedo preguntarte directamente por qué. ¿Alguien me puede justificar eso?
¿Cuál es la curvatura? Antes de eso, perdón, que si no, tal vez queda en desorden. ¿Qué es la curvatura en todo esto? En estos diagramas que estamos viendo, ¿dónde vemos curvatura? ¿No es el ángulo que hay en el diagrama de gamma? Bien, este angulito de acá es la curvatura, y antes que me pregunten, porque me espero que lo pregunten dentro de 5 minutos, ese ángulo es la curvatura siempre y cuando tengamos pequeñas deformaciones. Hay una hipótesis acá que nunca nadie habla, que es hipótesis de pequeñas deformaciones, que no es ninguna de las anteriores. Linealidad cinemática es pequeños desplazamientos en función de las dimensiones de la estructura. Linealidad estática es calcular el equilibrio en la posición sin deformar. Hay otra hipótesis, que depende de quién le preguntes, le ponen nombres distintos, que es la hipótesis de pequeñas deformaciones. Y todo lo que estamos viendo, lo estamos viendo con pequeñas deformaciones, y para nosotros pequeñas deformaciones es un gamma muy chiquito, 10 a la menos 3 para abajo. Gonzalo dice, en realidad la tangente es el ángulo. Sí, más o menos. La curvatura sería más correcto calcularla como la tangente de ese ángulo. Tampoco satisface eso en la generalidad absoluta, pero sería una mejor aproximación, decir que la curvatura es la tangente de este ángulo, y si el ángulo es chiquito, la tangente es igual al ángulo, y por eso podemos calcular y decir que el ángulo es la curvatura, y no meternos con tangentes y cosas. Esa es una buena justificación, que tiene su límite, pero para esta materia me parece bastante suficiente. Lo que nos dice Gonzalo, por si no se entendió porque estaba respondiendo y no explicando, es que en realidad una mejor definición de curvatura es la tangente de este ángulo, y si estoy con pequeñas deformaciones, la tangente del ángulo es igual al ángulo, y por eso podemos aproximar y decir que el ángulo es la curvatura. Pero bueno, ese angulito de ahí, o la tangente de ese angulito de ahí, es nuestra curvatura. Cuando estamos en la situación negra, nos da el gamma que tenemos en negro en la izquierda, y ese angulito es la curvatura de la situación negra. Si quiero ir a la situación naranja de plastificación total, ¿cómo queda el diagrama de gamas? Me encanta el diagrama de gamas. ¿No quedaría como pasado? Exacto. Voy a cambiar un segundo el color y voy con un violeta. Si yo cargo más el negro, si yo sigo cargando, tengo un gamma así. Si yo sigo cargando, tengo un gamma así. Hasta el caso límite, que lo voy a dibujar de vuelta en naranja, para saber que corresponde al mismo caso de la derecha. El caso límite es cuando tengo un gamma totalmente horizontal, y para alcanzar la plastificación total, tengo que tener un gamma totalmente horizontal. Ahora, si le quiero calcular la tangente a ese ángulo, ya que ese ángulo claramente no es chiquito, no puedo aproximar el ángulo con la tangente, ¿y cuánto vale la tangente de ese ángulo? ¿Infinito o cero? Se me fue infinito. Lo que quiere decir es que para lograr una plastificación total, tengo que lograr una curvatura infinita. En la realidad en la que vivimos, las cosas infinitas no existen, o prácticamente no existen, debatible según el físico que le preguntes. Una curvatura infinita seguro no existe, no puedo girar una sección infinitas veces. Entonces, el valor de plastificación total es inalcanzable. Ahora, podemos llegar a valores bastante cercanos, no de curvatura infinita, pero sí podemos lograr con curvaturas suficientemente pequeñas valores que se aproximan bastante a esto. Y calcular esto, como vamos a ver cuando hagamos un ejercicio, es mucho más fácil calcular plastificación parcial
Y entonces esto es un límite imposible de alcanzar, un límite teórico, pero seguro es un límite. Nuestro valor va, en cualquier momento que tenga, va a ser menor que esto. Un límite inalcanzable, pero sigue siendo un límite. Cota superior. Cota superior de cuánto puede soportar nuestra sección. Bien, Perdón, entonces no me queda todo vimos... claro. Uy, perdón. ¿Cómo? Sí, dale. No me queda del todo claro si M, el momento de plastificación total, va a ser un número más o menos chico o va a ser infinito. No, si esto vale 7, esto va a valer 9. Ah, ok. Oye. Lo que es infinito es la curvatura asociada a este momento. Perfecto. Para lograr ese momento de plastificación total, requiere una curvatura infinita, es decir, es inalcanzable. Pero si lo calculamos, no hay tanta diferencia. Hay una relación que nunca me acuerdo de memoria, porque no tengo memoria para estas cosas, pero es 3/4 más, un número así, 4/3, o sea, MP es 4/3 del ME. ¿Alguien por ahí tal vez se lo acuerda? O sea, es un valor definido para una circunferencia maciza, para una anular será otro valor, que no recuerdo cuánto vale. Acá lejos nos tira que es 2/3 uno del otro. Te creo, era una fracción simple, no me acuerdo cuál era. No me acuerdo si era 4/3, 3/2 o lo que sea, pero un número así. Para circunferencias macizas. Si te doy una circunferencia anular, va a depender del espesor. No, ya no es un valor fijo, pero solemos trabajar con macizas, pero no siempre. Solemos acá sí, pero realmente no siempre, entonces no sé qué tanto nos sirve acordarnos de ese número de memoria, pero existe una relación, y por eso dije 7 y 9, o sea, no es mucho más grande la plastificación del encuentro plástico. ¿Más preguntas de esto? ¿De qué es la curvatura? ¿De qué es cada caso? El tema de la curvatura es importante para que sepan. Hemos bochado ejercicios por preguntar cuánto es la curvatura de la plastificación total. No sé, desaprobado de una, porque es la parte conceptual importante de todo esto. Entonces sepan calcular curvaturas y sepan que vale infinito. ¿Alguna pregunta después de este comentario desalentador y bardero? Bien, ¿qué pasa ahora si descargamos? Estamos acá y descargamos. Dijimos que viene lineal para abajo. Pero ¿hasta dónde va a parar el punto? Cuando yo descargo y retiro mi momento. ¿Mi tau queda en 0? ¿O mi tau queda en cualquier lugar? ¿Y por qué no? Si estuviésemos en clase podemos hacer una votación con manos, que acá creo que podemos hacerla en Zoom, pero creo que no da. Alguien que sin saber responda. Empecemos a la clase de Hablemos sin saber y nos diga si su intuición, su sentimiento les dice que va a 0 o no va a 0 y ¿por qué? Tiene que haber tensiones residuales, porque se plastificó la sección. Bien, es un poco fuerte, pero muy correcta tu afirmación. Tiene que haber tensiones residuales porque se plastificó la sección. Que es muy correcto, pero fíjense la implicancia de esa oración. Si te plastificó, hablemos correctamente, si te plastificó parte de la estructura, vas a tener tensiones residuales. Siempre y cuando tengas una parte elástica, que es una coma que habría que agregar. Si yo tengo una barra axil, si yo tengo una barra axil, pero isostática, la cargo, la plastifico, la suelto, queda con deformaciones residuales, pero no queda con tensiones residuales si es un isostático. Quedaba con tensiones residuales el axil porque era hiperestático, porque había una parte que se mantuvo elástica, entonces quiere recuperar, y el juego entre lo que plastifica y lo que no plastifica, ese juego
es lo que genera tensiones residuales entre la parte de la estructura que plastifica y la parte de la estructura que no plastifica. En este caso, como tenemos una parte que plastifica, la corona afuera, y una parte adentro que no plastifica, el núcleo elástico, ese juego de esas dos cosas, en la descarga, me va a generar tensiones residuales. Y eso quiere decir que cuando yo descargo, los puntos plásticos van a descargar y van a llegar a un punto que no son cero, y los puntos elásticos también van a descargar y van a llegar a un punto que no son cero. Va a haber algún punto de la sección que tenga tensión nula, pero la gran mayoría de la sección me va a quedar con una tensión residual. Y nuevamente, como antes, se va a lograr una situación autoequilibrada, solo que no va a ser entre barras, sino va a ser interna en la sección. Si dibujo esto un poco más correcto, va a haber puntos que plastificaron y cuando descargan con la misma pendiente que la parte elástica, solo que van a descargar y pueden descargar más, o sea, los puntos que plastifican, y no todos los puntos van a llegar hasta acá, hay puntos que plastifican que pueden llegar hasta acá, y después dentro de la parte elástica, va a haber puntos que se van a mover elásticamente, pero no van a terminar en cero. Entonces, esta descarga no termina en cero, termina en cierto valor con cierta tensión residual, y la tensión residual es justamente esta va a ser la tensión residual de ese punto, y esto va a ser la distorsión residual de ese punto. Cada punto va a tener su tensión residual y su distorsión angular residual, y cada punto un valor distinto. Ahora, lo importante es que la descarga es lineal siempre. ¿Sí te escucho? ¿Podrás repetir el caso de Axil? ¿Qué pasa con las tensiones residuales, la diferencia entre el isoestático y el hiper? Si vos tenés un isostático y lo cargas más, o sea, si vos tenés un isostático, llegás a una carga de donde empieza a plastificás un poco, que en realidad estás haciendo un mecanismo y tal vez me metí en un tema complicado que no sé si valía la pena mencionar, pero si yo tengo una barra isostática, la cargo, llega un punto que no puedo soportar más carga, pero puedo seguir desplazando. ¿Sí? Sí. Pero mejor, no sé por qué te lo estoy haciendo con las manos, te lo puedo hacer un segundo en la pantalla, que tal vez es mejor. Tengo P, y quiero hacer un diagrama de P, desplazamiento, este es un delta, desplazamiento del punto abajo. ¿Cómo es este diagrama? Lineal hasta la P elástica. Y ahí hace eso, ¿no? Sí. Ponele que yo cargo imponiendo desplazamientos, llego hasta acá y descargo. ¿Cómo descarga esto? ¿Es un ISO? Es un ISO. ¿No descarga lineal igual? Que como descarga lineal igual. Y llegamos a P0 porque esa es la hipótesis de nuestra descarga, ¿no? Sí. Y esta barra, le voy a poner un nombre innecesariamente. ¿Cuánto sigma tiene? Después de la descarga. O sea, después de la descarga lo que hice fue básicamente la cargué, la deformé, le saqué la carga y me quedó una barra, que si esto valía N1, inicial mejor, me quedó con una longitud final mayor que la longitud inicial, porque se me estiró, la plastifiqué, pero después de la descarga, me queda sin P, porque le retiré la P, la descargué. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto vale sigma de esa barra? Que es mi sigma residual.
esa estructura tiene que estar en equilibrio porque todas nuestras estructuras tienen que estar en equilibrio. ¿No es la de fluencia? La descargué. O sea, cuando esta carga P, voy a llamar esto P, fluencia. Cuando P vale P de fluencia, sigma vale sigma de fluencia. Pero si después descargué y no tengo más P, ¿cómo equilibro esta estructura de acá abajo? Es una barra que no tiene carga. ¿Cuánto vale un esfuerzo axial de una barra que no tiene carga? 0. 0. Entonces, ¿cuánto vale? Y esta relación vale porque esto no tiene nada que ver con la linealidad. ¿Cuánto vale sigma? 0. 0. Pero, ¿cuánto vale epsilon? No, distinto de 0. Distinto a 0, porque es la longitud final menos la longitud inicial, dividido la longitud inicial, y eso es distinto de 0. Entonces, en un isostático, axialmente, me va a pasar esto. En la descarga residual no tengo tensión, pero tengo una deformación residual. ¿Sí? Sí. La tensión residual me aparece en un hiperestático, porque tengo muchas barras que juegan entre sí y pueden lograr un equilibrio interno con solicitaciones residuales. ¿Sí? Bien. Entonces, Sí. la tensión residual aparece porque hay más de una barra y alguna barra plastificó, alguna barra no plastificó, puedes tener muchas barras que plastificaron, pero una plastifica más que la otra, cambia la longitud de las barras, cambia tu sistema, y entonces cuando descargaste, quiere volver a su posición original, pero vos deformaste la estructura. Entonces no puede volver a su posición original. Ya cambiaste la forma de tu estructura. Entonces cuando quiere volver y se encuentra que deformó, que cambió su estructura, no puede volver y queda con tensiones residuales. Por el juego entre estas cosas. ¿Sí? Sí, buenísimo. Pasa lo mismo acá. El tema es que acá no necesitamos muchas barras, necesitamos una sola. Porque lo que tenemos es que esta parte plastificó. Esta parte no. Cuando esta parte plastificó, como que se me alargó esta parte como un chicle, y cuando quiere volver, esta parte que no se alargó, no puede compatibilizar con esta parte que sí se alargó. Ese comportamiento distinto mecánico termina generando que cuando quiera volver, no puede volver a la misma posición y tiene que quedar en una posición con tensiones residuales, que no tiene carga externa, y el equilibrio se da internamente en la sección. ¿Sí? Sí, perfecto. Creo que nunca di esto con tanto detalle, pero porque tenemos tiempo podemos hablar de elasticidad y plasticidad de forma correcta. Entonces las tensiones residuales me aparecen por la deformación no homogénea que sufrió mi sección. Como no toda la sección plastificó lo mismo, cuando quiere volver, tiene que volver a una posición distinta y me aparecen estas tensiones residuales. Está hablando de la descarga. Cuando descarga, cada punto, como está en una situación distinta, descarga a una situación distinta. Esta descarga debe ser lineal. Y el momento de descarga, cuando lo queremos calcular, es igual al momento de carga en sentido contrario. Yo lo cargo hasta cierto punto, y para calcular la descarga aplico el mismo momento en dirección contraria, y por eso hay un menos ahí. Y en el caso anterior, si ven un segundo su carpeta, en la filmina anterior teníamos un momento así. Entonces, para calcular la descarga, aplicamos un momento en la dirección contraria. Y la descarga, como es lineal, este diagrama de Taus es una recta perfecta. Este diagrama de gamas siempre lo fue, pero ahora este también lo es. Y tenemos que calcular las tensiones de este diagrama lineal. ¿Y cómo calcularían tensiones de este diagrama lineal? ¿Nos ponemos a integrar ecuaciones de equivalencia?
Lo venimos haciendo toda la materia. Uy, Como perdón, venimos Lupi. haciendo con toda la materia. Y cuando hacemos descarga no hacemos integrales, usamos la fórmula que sabemos de Coulomb, y asumiendo, como era el caso anterior, el diagrama negro que me plastificaba parte de mi sección. ¿Qué sabemos de este tau? Que es el de fluencia. Como máximo. Ese tau máximo, ¿es el de fluencia? Y partís de ahí. Si es el de fluencia, estaría Yo siempre parto de acá. ¿o no? ¿Cómo, perdón? Si es el de fluencia, hubiese sido un problema elástico todo el tiempo. Bien, me gusta esa manera de pensar. Tau max lo calculo usando esta fórmula. Perdón. Tau max lo calculo usando esta fórmula, metiendo acá el MT, acá el radio externo, acá JP. Este MT, comparado con este señor, ¿es más grande o más chico? Si digo que plastificó parte de mi sección. Más grande. Si plastificó parte de mi sección, este señor es más grande que este. Y este era el señor que lograba que este tau era tau de fluencia. Si este es más grande y sigue valiendo la misma fórmula, ¿qué le va a pasar a este? Va a ser más grande que tau de fluencia. Necesariamente, si plastificó mi sección, este tau debe ser mayor que fluencia. Porque lo que estoy calculando en este gráfico es esto. Ese es el tau max que calculo acá. Es cuánto cambió en la descarga. Y lo que cambió en la descarga es mayor que la fluencia porque se pasó de largo. Esto vale fluencia, esto es más grande que fluencia. Ese es el tau que calculo. ¿Cuánto cambió en la descarga? Fue de acá a acá un valor mayor que fluencia. ¿Sí? ¿Cuánto mayor? ¿Cuánto mayor va a depender del problema? No lo sabemos de antemano. Puede ser un poquito mayor, puede ser bastante mayor, bastante igual, tampoco una locura. Nuevamente valores de 7 versus 9, como mucho. ¿Cuánto? Va a depender de cuánto vale MT. O sea, si MT es apenas más grande que esto es apenas más grande que esto. Si MT vale el valor de colapso, entonces este va a ser 3 medios de este, o la misma relación entre colapso y fluencia que teníamos. Si el valor de carga es un valor de plastificación parcial, hay que hacer las cuentas para ver cuánto mayor es. Si tenemos plastificación parcial, es algo entre 1 y 3,2 y 3 medios, lo que sea. El de colapso es igual al de plastificación total, siempre. No sé si siempre, estamos con una única sección a torsión, entonces son lo mismo. Si tenemos una estructura, ya no es lo mismo. Una única sección, su carga máxima es la carga máxima de la estructura. Bien, y este gamma, por más que este gamma sea lineal y antes era un gamma lineal, este diagrama no es el mismo diagrama que antes. Las deformaciones de la descarga son distintas a las deformaciones de la carga. ¿Y alguien se anima a adivinar y justificar por qué este gamma, o sea, qué gamma es más grande? O sea, este valor de acá, que voy a llamar gamma max de descarga. Comparado con, voy un par de pasos atrás, borro todo esto, comparado con este. Yo lo que hice es cargar con el negro, y cuando cargué con el negro, cargué con ese gamma máximo de carga, y después descargué el negro,
y tengo este gamma max de descarga. ¿Alguien se anima a adivinar cuál de los dos es más grande? Si el gamma de carga o el gamma de descarga. El de descarga. El de Ah, no carga. seríamos El de carga. Me gusta, mucha discordia. Que alguien no solo me diga qué, sino que me lo justifique. Para mí el de carga porque como hablaba Lupi. Bueno, gracias. Yo lo justificaría con el gráfico que el gamma de carga es más grande. ¿El de carga por qué? Porque veo en el eje X hasta el punto amarillo un gamma mayor que el que sería entre el punto amarillo y el punto rojo. ¿Me gustó? Porque es fácil de verlo. Ahora vemos el significado físico de por qué. Pero lo que me está diciendo Lucas es que esto de acá es el gamma de carga. Y el gamma de descarga es únicamente esto de acá. Y el gamma de carga es mayor que el gamma de descarga. Eso es lo que vio Lucas en el gráfico, que yo nunca antes había visto. Pero muy bien, Lucas, por seguir dándome cosas nuevas y haciendo la materia más interesante. El gamma de carga es el gamma que logré cuando cargué así, y yo cuando descargué, lo único que descargué fue esto. Entonces, este es el gamma de descarga. Y este es más grande que este. ¿A alguien se le ocurre alguna otra razón? Yo iba a decir que al plastificar tenés mucha deformación sin más carga en la otra parte que es elástica. Entonces como que se Yo deforma más. pensé exactamente lo mismo que Agustín, mi mente iba a eso. En el caso de Axil, cuando empezaba a plastificar por Axil, la estructura de acá es más flexible. Cuando plastifican las cosas, se vuelven más flexibles. Entonces, en la carga, como plastifica, es más flexible, entonces deforma más. Mi mente iba a eso, que físicamente me parece una mejor justificación, aunque me parece mucho más simple de ver la opción de Lucas de ver el gráfico. Pero bueno, cuando cargo, plastifico, como plastifico es menos rígido, no, esta pérdida acá es la pérdida de rigidez, entonces deforma más, y cuando descargo menos. Como cambia cuánto deforma al cargar, descargar, me queda una deformación remanente, que la deformación remanente es este de acá. Ese es mi gamma residual o gamma remanente, todo lo mismo, son sinónimos residual y remanente. Y como me queda un gamma remanente, me van a quedar tensiones remanentes. Me van a quedar tensiones residuales que tengo que calcular. ¿Preguntas de todo esto? Sí, yo no entendí bien por qué el MT de descarga para el tau máximo es mayor al ME. El MT de... ¿Me repetís, perdón, que me distraje con otra cosa? Sí, el MT de descarga dijiste que era mayor al ME para la tau máxima. Sí. ¿Por qué es eso? Sí. Porque nuevamente, como en Axil, si no, no tiene chiste. Si yo no estoy cargando, si estoy cargando con un momento menor que el elástico, siempre me mantuve en el régimen elástico. Es decir, vuelvo un segundo para atrás. Si yo tengo la situación azul, que sería un caso donde el momento sería menor al... O sea, el rojo es el momento de encuentro plástico, que es el ME. El azul, que sería un caso donde el momento sería menor que ese ME, no tiene chiste, el azul se mantuvo siempre elástico. Si yo descargo el azul, ¿qué me queda? ¿Qué tensión tengo? Residual si yo descargo el azul. Cero. Cero. Si yo descargo el rojo, residual, cero. No es necesariamente que tiene que ser mayor, pero nunca te vamos a dar un ejercicio de ese estilo, porque es trivial y absurdo. Cargalo con el momento azul y decime las tensiones residuales. No tenés que hacer una cuenta, cero. Entonces siempre en los ejercicios te vamos a dar un caso donde empieza a plastificar la sección. Y si empieza a plastificar la sección, tenés un caso como el negro, y entonces tenés tensiones residuales. Y entonces el momento que vas a tener que descargar va a ser un momento mayor al de encuentro plástico. Ah, bien, perfecto.
o sea, no es que tiene que ser así en la vida real, es que va a ser así en los ejercicios, porque descargar un momento elástico es absurdo. O sea, no es absurdo, no tenés que hacer cuentas. Sí. Genial. Y